estaba Pedro Infante cantándonos esta canción que se llama Cuando sale la luna. Pues ahí le estamos platicando que el 15 de abril, que pues va a tocarnos en Semana Santa, que vamos a andar de vacaciones, el 15 de abril de 1957, aquí en Mérida, Yucatán, se estrella el avión en que viajaba Pedro Infante. Y ayer justamente nos fuimos a cenar al restaurante de Scarlett, a Muchas Vidas, con mis queridos amigos Ignacio Flores de la Lama y Daniela Zavala, que están hoy aquí con nosotros. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, muy bien, Marco, buenos días. Buenos días. Y estábamos hablando justamente de Pedro Infante y ellos venían a hablar de otro tema hoy, pero cambiamos el tema porque resulta que tanto Ignacio Flores de la Lama, que pues a pesar que somos amigos, hermanos desde hace décadas, ya lo hemos tenido aquí en el programa, él es director de teatro, es dramaturgo, estudió licenciatura, literatura dramática y teatro en la UNAM, según recuerdo, ¿verdad? Escritor, productor de teatro, que aparte pues eres fan de Pedro Infante. Y escribiste una obra de teatro que tenía que ver con Pedro Infante. Así es, sí. Justo, y qué bueno que lo dices, que soy fan, porque me daría un poco de pena nombrarme especialista. Sé que hay gente mucho más, digamos, comprometida en la investigación de lo que fue la vida de Pedro Infante. Yo soy un fan bastante furioso de la obra y de la vida de Pedro Infante, y sí, me tuve que documentar, quise hacerlo para escribir una obra. Una obra de teatro que se llama Homo Melodramaticus, o lo que nunca dijo Pedro Infante. Y tiene una tesis muy particular acerca de la educación sensible, de cómo el melodrama mexicano nos enseñó a amar, a relacionarnos afectivamente. Y bueno, en ese momento, pues sí, tuve que hacer inmersión profunda en la vida y obra de Pedro Infante, y desde entonces soy fan. Claro, es que salieron otros temas ayer en la conversación y dijimos, oye, véngase al programa, pero creo que vamos a cambiar el tema y hablaremos de otras cosas de Pedro Infante, qué educación nos dejó, no solamente en el tema del amor y de la vida y del dolor y de la pérdida, sino en la imagen del macho mexicano, o sea, del hombre así mexicano. Y Daniela Zavala, que es esposa de Nacho, es escritora, es actriz, es productora de teatro también y ha participado en diferentes series de Netflix. Una de ellas, mi querida Dani, buenos días. Hola, Marco. Una de ellas fue una película sobre Pedro Infante, justamente, ¿no? Sí, es una película que se llama Como caído del cielo, que dirigió Pepe Bojorquez y que justamente trata, es una comedia romántica, en donde Pedro Infante baja a la tierra de nuevo y tiene una oportunidad más para poder irse al cielo y demostrar esta vez que no es tan mujeriego como la fama que tenía. Buena suerte con eso. Está buena la película, está en Netflix. Está muy divertida, sí, está en Netflix, sí, está Ana Claudia Talancón, Omar Chaparro. No le he visto, la voy a ver. Está muy padre, sí, Lupita Sandoval, sí, muchos actores. ¿Cómo se llama otra vez? Como caído del cielo. Como caído del cielo en Netflix. ¿Y tú está qué papel haces ahí? Yo somos una cuadrilla de policías liderada por Ana Claudia Talancón. Y yo soy una de estas 4 chicas. Yo soy la larguirucha. La larguirucha. ¿Por qué será? Mi alturita, larguirucha. Pero ¿qué rol juega la larguirucha y las policías en la vida de Pedro Infante que regresa? Bueno, estamos tratando de poner orden en donde hay desorden, y con hombres así, todo el tiempo habrá desórdenes en la sociedad. Ya, entiendo perfecto. Sí. Oigan, pues vamos a hablar del mensaje psicológico, emocional y romántico que deja la época de oro del cine mexicano, la imagen de Pedro Infante, pero también de algunas cosas muy específicas de la muerte de Pedro, de la vida y muerte de Pedro Infante, que pues, fallece aquí en un avionazo en el centro de Mérida. Ayer lo platicábamos. Despega el avión de esta empresa que se llama TAMSA. Parece que Pedro Infante era socio de esa empresa. Ese es el tema. Ayer no lo dijimos. Digamos que ese avión se lo trajeron, era un avión de desecho de la Segunda Guerra Mundial. Y estaba en muy malas condiciones, luego lo repararon, funcionó, se usaba más bien para cuestiones de carga, pero digamos, no, era un tetramotor con muchas horas ya de vuelo, y aun con todo y que estaba reparado, pues tampoco se podía decir que fuera la mejor nave para volar. Y andaba allí subiéndose Pedro Infante en un avión de carga. Él era temerario, apasionado. De hecho, ya había tenido un accidente años atrás en otro vuelo. Ayer nos dijeron que eran de hecho fueron 2, exacto. En uno de ellos es en el que se rompe la cabeza, y que le ponen la placa de platino, que luego incluso se ve en algunas películas, en algunas tomas ahí. A partir de ese momento, por cierto, y esta es una anécdota bastante frívola, empieza a usar peluquín. Él ya era calvo para los últimos años de su vida. Oye, y ahí mencionar que cosa importante, Pedro Infante a los 39 años, que fue cuando murió, ya se sentía bastante viejo.
Y empezaba a preocuparse justamente por lo del tema del peluquín, de qué voy a hacer. Ahora voy a ser productor, director, o qué voy a hacer, porque ya pasé, ya seguramente ya no voy a ser galán. Imagínense, 39 años, 39 lo que años. significaba. Es que en esos tiempos eras viejo Además, a los 39 claro, años. además era diabético y comía cantidades industriales. Se podía comer 1 kilo de fresas con crema, 2 docenas de tacos en una sentada, pero el tipo hacía una gran cantidad de ejercicio. Era verdaderamente un atleta, entonces de alguna manera compensaba quemando calorías, pero bueno, el hecho es que Pedro Infante a sus 39 era un hombre que ya estaba considerando muy seriamente qué siguiente paso dar para su vida profesional, porque sabía que sus tiempos de galán estaban terminando. Volviendo al avionazo nada más, es un avión de carga viejo de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Que andaba haciendo cargas y él se sube, era su compañía, sube y lo que tú investigaste para crear tu obra de teatro y todo fue que el avión se cae. ¿Por qué? Hay 2 teorías. Una dice que, bueno, él iba, como sabemos, de copiloto. Iba de copiloto, no de pasajero. Iba de copiloto. De hecho, le pide al copiloto que baje y entre en su lugar porque él tenía que volar a México porque 2 días antes habían dado la resolución de la invalidez de su matrimonio. Él, como sabemos, se había casado con Irma Dorantes, pero invalidaron el matrimonio porque no era válido el divorcio con María Luisa León, su primera esposa. María Luisa León era su esposa. Su primera esposa. La primera esposa que vivía en Ciudad de México. Así es. Y luego, con quien empezó su carrera. Justamente, y con la que no tuvo hijos. Y se enamora de la yucateca. Exacto. Pero entre ellas hubo otra. Estuvo también casado con Lupita Torrentera, que es la mamá de los hijos de Lupita Infante y Pedro Infante Jr., que también fue actor en alguna época. El punto es que para cuando llega a Mérida, y se tiene que regresar a México porque está la notificación de que anularon el matrimonio. En efecto, de que es bígamo. Con 2 mujeres. Exactamente. Y probablemente no había mala intención en sus actos, pero se tuvo que regresar. Además, él tenía una relación como de mucho respeto. No quería pleito con María Luisa porque ella, que era 5 años mayor que él, fue la que verdaderamente lo impulsó en la primera etapa. Él tenía un sentimiento de gratitud. Y algunos decían que tenía una relación incluso medio rara, como de madre-hijo, una cosa así. Y él no quería pleito con ¿Era con su sugar mommy? En la primera etapa, muy al principio, quizás sí. Ok. Entonces se regresa un lunes 15, el domingo había sido Domingo de Ramos, el lunes en la mañana se va en su moto al aeropuerto aquí de Mérida, arranca en su avión. Y una de las teorías es que se dieron cuenta que estaba perdiendo altura, con poca potencia, y que empezaron a tirar cosas, traía telas europeas y pescado, y que empezaron a tirar, pero eso es poco probable por el tiempo. No es probable que hayan tirado la carga para que remontar el vuelo. El avión cayó, digamos, de una vuelta de campana. Entonces la teoría más cercana es, según alguna investigación, que la carga no quedó bien sujeta a la parte de atrás de los asientos del piloto y el copiloto. Y cuando la carga se soltó, o no se fijó, o sea, al despegar la carga se va para atrás. Exactamente. O no la amarraron o la amarraron mal y la carga se corre hacia, digamos, a la cola del avión al momento de acelerar, digamos. Entonces da la vuelta de campana y cae. Y cae. Y es por muy eso poco cae súper cerca. Exactamente. Entonces es poco probable que hayan tirado carga en el camino. O sea que era un avión viejo y estuvo mal planeado el vuelo y la carga se va para atrás y pierde el equilibrio del avión, da una vuelta como una campana, como si fuera un círculo completo, como montaña rusa de estas que da la vuelta completa, y cae y se estrella y ahí muere instantáneamente. Sí, y hubo más desgracias, más allá de la muerte de Pedro, del capitán y del mecánico. Obvio. Iban 3 personas. Abajo en tierra también murió una chica que estaba lavando ropa en su casa y un niño también murió incendiado. Y en la zona hubo una tragedia. Sí, en el centro de Mérida. Y tragedia nacional, todas las abuelitas y todas nuestras mamás. Incluso, pues a llorar. Incluso hubo suicidios, fíjate. En Sudamérica hubo gente que se suicidó por la muerte de Pedro Infante, de ese tamaño. ¿Qué tal? Wow, pues es que es un mega ídolo. Es que no sé para dimensionarlo con quién lo podríamos comparar hoy, porque ningún galán, ninguna estrella es hoy lo que era un Pedro Infante, porque aparte hoy hay muchas estrellas y en esos tiempos no habían tantas estrellas. Fíjate que cuando murió Michael Jackson, yo lo platicaba con algunas personas, es que nosotros, o sea, es una cosa muy ilógica de decir, pero se siente como que hay gente que nunca se va a morir. Es como, fue tan sorpresivo, yo creo, un poco,
como murió Pedro Infante en su momento. Y era un momento de muchos ídolos, ¿no? O sea, pero eran contados también. Ahorita, pues ya sabes, como que el mundo está más globalizado y hay muchas más estrellas. Claro, pues Jorge Negrete era el otro, pero lo podríamos equiparar a un Michael Jackson, a un Elvis Presley, para la gente que pues, eran sus fans, que bueno, todo el país, que representaba todo el país. Hacemos una pausita y vamos a continuar. Estamos con Ignacio Flores de la Lama, director de teatro, Daniela Zavala, escritora, actriz, que participó en la película Como Caído del Cielo, que hablan sobre Pedro Infante, y Nacho, que se documentó mucho pues para poder crear, escribir, producir su obra de teatro sobre Pedro Infante. Una pausita y continuamos con más desde Mérida, Yucatán, el lugar en donde falleció el gran ídolo Pedro Infante, después de mensajes. El gran Pedro Infante con esa canción que se llama El Mil Amores, y vaya que era el Mil Amores Pedro Infante, y también contribuyó mucho la imagen de Pedro Infante, de Jorge Negrete, que después continuó con el charro mexicano, no sé, con Vicente Fernández y con toda la música ranchera. Esta imagen de que ser un hombre mexicano pues es también ser mujeriego, ¿no? Ahí está parte de esa cultura. Está con nosotros Ignacio Flores de la Lama, director, escritor, productor de teatro, que se documentó muy bien sobre Pedro Infante, que un día como hoy, hace muchos años, falleció aquí en Mérida, Yucatán, y se documentó muchísimo para poder hacer esta obra de teatro. Se me fue la fecha, 15 de abril de 1957. Y estamos también con Daniela Zavala, que actuó en la película de Netflix Como Caído del Cielo, donde hablaban de Pedro Infante. También es escritora, actriz, productora de teatro. Y juntos son un matrimonio muy bello. ¡Ah, qué bonito! Amorcito, corazón. Amorcito, cántale a la tucita, a la tutucita. Chorreada. La chorreada, perdón, no, la tucita de la hija, ¿no? Sí, la niña. Oye, vamos a hablar ahora, que hay un montón de libros de Pedro Infante. Tú usaste algunos para documentarte hace años cuando produjiste la obra de teatro. ¿Tú los has leído, Dani? ¿Te has metido a la vida de Pedro Infante? Nada más los he picoteado, soy más curiosa. Fíjate que Ignacio es la persona que yo que conozco que sabe más del cine mexicano, de la época dorada. Y es increíble ver alguna de las películas estas clásicas. Con él. Pedro Infante o te va haciendo reseña de la película. Sí, es que no la puede ver completa sin hablar, porque le encanta. Me gusta. Eres fan del cine. Sí. No me considero especialista porque me gusta ir más allá, digamos, de la anécdota. Lo que a mí, por ejemplo, para mí lo verdaderamente importante de la época del cine, llamada época del cine de oro mexicano, que es por ahí del 37 al 55, que es más o menos donde se produce el cine de la llamada época de oro. Me parece que lo más importante es la manera en que se exalta un género en particular, que es el melodrama, y lo que el melodrama hace por la educación sensible del mexicano. Para mí eso es lo más importante, porque anécdotas hay un montón y tengo muchas, y podemos hablar de las historias y los actores y actrices y cómo empezaron, avanzaron y terminaron sus carreras. Sin embargo, el melodrama como género me parece que sí hace una huella indeleble que hoy en día todos la tenemos como parte de un proceso formativo, de una educación emocional. Y esos dos elementos fundamentales del melodrama son la confrontación maniquea del bien contra el mal, o sea, el mundo está dividido entre buenos y malos, y la exaltación del sentimentalismo. Entonces el melodrama le enseñó al mexicano en mucha medida cómo abordar la vida de manera sensible. Hay gente que todavía se enamora y se vincula a las expresiones afectivas a través de algunos, pues yo diría que son clichés, son lugares comunes del cine mexicano. Y tengo la impresión de que Pedro Infante es uno de los máximos representantes, claro, y que es interesante estudiar su historia porque además es un gran ejemplo de resiliencia, y ya podríamos hablar de todo lo que tuvo que pasar y cómo fue que se configura. Exacto, y cómo se configura ese personaje y a dónde llega. Claro. Es una historia fascinante. Porque Pedro Infante, lo que se dice es que cuando empezó, para empezar, creo que ayer dimos un dato incorrecto. La primera película no fue Nosotros los Pobres, la primera película de Pedro Infante. La primera fue Un burro y dos baturros, una película de muy bajo nivel, donde tenía un personajito ahí menor. Incluso con el mismo director hizo 2 cortos que están perdidos. Luego hizo otras 2 o 3 películas, estreaba. De hecho, su primera película, en la primera película le doblan la voz porque hablaba tan mal que le ponen un acento ahí de un españolete. Y en ese proceso se está formando el gran actor. Es decir, hay que aceptar, asumir que esa fue su universidad, que esa fue su escuela. Que echando a perder aprendió.
Y después hizo 60 películas o algo así, ¿no? El parteaguas de su Increíble. vida viene cuando se encuentra con Ismael Rodríguez, que es su Director director de cine, pero también se convierte en mentor y maestro. Le enseña, digamos, temas de la vida, de la industria, y por supuesto lo lleva por los caminos para generar la emoción que se requiere. La famosa escena del torito, que todo el mundo recordamos, que es de Ustedes los ricos, donde el torito, el niño muere en la carpintería, que la queman los malos y tal, y Pedro después llega con el niño y tiene que... Torito. Eso es cuando lo rescata el torito. Ajá. Y luego llora cuando ya lo tiene... Esta escena es una escena de mucho compromiso, de mucho riesgo emocional. Te pasas tantito o no llegas, es complicadísima. Bueno, se cuenta, pues, lo que está documentado, es que Pedro tenía mucho temor de llegarle a la escena, pero una vez que le llegó se dejó ir de tal manera que cuando dicen corte no pudo parar, entonces se sigue llorando por minutos enteros tras unas cortinas allí en los estudios, porque el tipo era un, digamos, animal escénico con no muy buena técnica para cortar, digamos. Tampoco era un tipo, era un actor que no estaba entrenado en términos, digamos, académicos, ¿no? Era más bien una fuerza de la naturaleza. Y lo hizo extraordinariamente bien y hay muchas otras anécdotas de cómo la potencia de su talento. Por ejemplo, Pedro Infante hizo algo, que esto es un poquito más difícil de explicar, que es que nunca construyó un personaje demasiado alejado a él. Lo que sí era lo contrario, acercar el personaje a su naturaleza. Es decir, la razón por la que pudo hacer de militar, de presidiario, de carpintero, de ranchero, era porque todos se parecían a él. Acercaba al personaje a su propia naturaleza. En vez de transformarse en una criatura ajena, creada fuera de él, los acercaba y lo logró divinamente. Y eso, claro, de la mano de su director y maestro, Ismael Rodríguez. Fíjate que Meryl Streep en una entrevista dijo, yo para acercarme a los personajes, para interpretar un personaje, busco qué es en lo que sí empato con ellos. O digo, me hace un poco eco con esto que estás diciendo, porque de alguna manera Pedro Infante lo hacía de instinto y los hacía más como donde se acomodaban los personajes en él. Pero Meryl Streep comentó lo mismo, ¿no? Yo veo cuáles son los vasos comunicantes entre ese personaje que voy a interpretar y los míos, y no en qué somos diferentes. Pero a partir de los parecidos, partiendo de ahí, logro hacer personajes que quizás al final son bien distintos a mí. Pero bueno, son escuelas. Pero lo que podemos, es súper interesante lo que nos cuentan de Pedro Infante, lo que podemos entender es que él no era un gran actor talentoso, ni era un gran cantante incluso, ¿no? Fíjate que... Sino que aprendió, o sea, se aferró a aprender, a crecer, a salir adelante, tenía garra fuerte y lo logró. Totalmente. Su entrenamiento real fue como músico de pueblo. Su abuelo había sido músico, su padre fue músico, tenía una orquesta, la orquesta La Rabia en Mazatlán, donde Pedro empezó de niño a cantar y a tocar guitarra, aprendió un poco de carpintería, incluso se construyó su primera guitarrita, tocaba la batería, instrumentos de viento. Es decir, estaba formado realmente como músico de pueblo y lo hacía muy bien. Y luego, cuando conoce a María Luisa León, se va a la Ciudad de México y ahí es donde empieza ya lo que será su carrera. Empieza cantando en una radiodifusora y te puedo contar lo difícil que le resultó entrar al medio. Fue muy, muy, muy complicado. La primera vez que fue a la XCW, empezó a cantar para una audición y no lo dejaron terminar. Le dijeron, retírate, no estás listo para nada. ¿Qué? Sí, terrible. Y luego va a la XCB y hace audición y lo rechazan. Y la siguiente le dan la oportunidad de que cante una canción. Y luego un contrato de 3 a la semana. Y va empezando. Luego empieza a cantar en el me parece que era el Contiki, en algún cabaret no de mala muerte, pero de poca monta. Y empieza poco a poco ahí. Luego va al top room del Hotel Reforma. Y poco a poco construyendo de a poco su carrera. Incluso empieza siendo crooner, trata de cantar como Frank Sinatra, todavía no descubre al cantante ranchero que va a ser después. Tenía una voz muy melódica, muy bonita, pero no demasiado potente, comparada con la de Jorge Negrete, que, bueno, llenaba el estadio sin micrófono, ¿no? Entonces, digamos, va haciendo su carrera poco a poco como cantante. Y como músico, evidentemente más como cantante que otra cosa, y de pronto aparece el actor, y el actor no es nada bueno, empieza haciéndolo realmente mal al principio. Entonces a mí me parece que es un ejemplo de mucho talento que con buena guía y un entrenamiento no sistematizado, fíjate que esto es delicado porque yo me considero un profesional de la parte académica, soy maestro, he fundado escuelas y hablar de alguien que llega a ser un gran actor sin haber estudiado, pues es complicado para un académico, decir que se puede llegar por esa vía.
sí. Pero claro que se puede y hay varios ejemplos a lo largo de la historia de la escena y de la industria de gente que lo logra, y Pedro Infante es uno de ellos. No tuvo que pasar por la sistematización y el rigor académico, pero sí tuvo entrenamiento. Claro, lo que pasa es que tuvo el entrenamiento ya en el ejercicio profesional. Claro, pero es un ejemplo de perseverancia, porque también no era de la Ciudad de México, se viene de... ¿Por fin era Sonora o Sinaloa? No, Sinaloa. Era sinaloense. Sí, él nació en Mazatlán, lo que pasa es que a los 2 o 3 años su familia se va a Guamúchil, entonces por eso se dice que es de Guamúchil. Ya, de Guamúchil y Sinaloa también. Está Guasave, Guamúchil... No, ahí está. Vivió en Guamúchil, vivió en el Rosario, pero nació en Mazatlán. Pero es Sinaloa. Es sinaloense, 100% sinaloense. Hacemos una pausita. Al regresar con nuestros invitados hablaremos de algunos de los libros que nos trajeron, que para quienes les resulte interesante leer sobre la vida de Pedro Infante, pues aquí los tenemos. Uno de ellos habla sobre la guapísima yucateca Irma Dorantes, con quien se terminó casando, y pues no fue un tema muy legalito, digamos. Así es. Y parece que eso fue lo que le ocasionó que se regresara y muriera. Bueno, volvemos. Dicen que soy mujeriego. Pues sí, no estamos descubriendo nada nuevo aquí en el programa. Pero fíjate, en ese tiempo Pedro Infante, o sea, el cantar en ese tiempo, dicen que soy mujeriego, se veía bien. O sea, no era algo que se viera mal. No. Hoy en día, si saliera un cantante y dijera soy mujeriego y no sé qué tanto en el contexto, se lo Fíjate funaría, que ¿no? ayer, después de cenar en el carro, veníamos con la radio y escuchamos la canción de Mátalas. O sea, ahorita por lo que dices. Ajá. O sea, bueno, nosotros, a mí me parece, la verdad es que deleznable, aunque diga con cariño y con caricias y todas estas cosas, esa Ajá. película, esa letra de esa canción, Ajá. pues no, está fuera de lugar, ¿no? Está fuera, También. sí, O sea, así como... No, pues todo el reggaetón, nos echamos todo el reggaetón y está... Sí, está parado de la hay fregada. muchas cosas, desde buen gusto hasta sentido de pertinencia, hasta incorrección En un país política, como son este. demasiadas cosas. Sí, estamos con Ignacio Flores de la Lama, director, escritor, productor de teatro y, bueno, maestro de actuación, que se documentó muy bien sobre la vida del ídolo Pedro Infante para poder producir su obra de teatro. Daniela Zavala, que es escritora, productora también de teatro, actriz, que participó en Como Caído del Cielo, una película de Netflix sobre Pedro Infante que les recomendamos. Hoy recordando que un 15 de abril de 1957 cae la avioneta y fallece aquí en la capital de Yucatán, en Mérida, Yucatán. Y aquí tenemos algunos libros, vamos a ir hablando de Pedro Infante, de lo que se conoce y lo que no se conoce tanto. Algunos de los libros que tuviste que leer, bueno, no tuviste, elegiste leer para poder producir la obra de teatro, y que la gente que tenga curiosidad de leer sobre el ídolo Pedro Infante puede leer. Uno de ellos, aquí lo tengo, se llama Los Grandes Mexicanos, Pedro Infante. Esa es una colección donde hay muchos otros personajes de la historia, no solo artistas, también personajes de la política, de la vida pública de México. Y bueno, está bien documentado, pero es un libro de lectura muy fácil. Eso es muy fácil, ese es un libro muy sencillo. ¿Todavía los venden estos libros? Sí, los imprimen? sí, todavía se venden. Se llama Los Grandes Mexicanos y este es el de Pedro Infante. ¿No dice el autor? Por esto, porque es una colección, son varios autores hablando de varios personajes. Ah, ok. Entonces, Ese es un libro. Bueno, aquí es otro libro que se ve más seria la cosa. José Ernesto Infante Quintanilla, Pedro Infante, el ídolo inmortal. ese es un sobrino, un sobrino de Pedro Infante escribió su biografía, digamos. Sí, exacto, es el hijo del hermano menor de Pedro Infante. Y aquí hay fotografías adentro y todo, está interesante el libro. Entonces, ese es otro libro más avanzadito, no tan ligero. Así es. No tan ligero. Pedro Infante, el ídolo inmortal, de José Ernesto Infante Quintanilla, sobrino de Pedro Infante. Bueno, luego aquí tengo un libro grandote, Pedro Infante, Las leyes del querer, de Carlos Monsiváis, un gran autor mexicano. Sí, claro, le dedica todo el libro a la vida y obra, además con comentarios muy inteligentes y muy agudos, y perfectamente bien documentado. Viene toda la secuencia de sus grabaciones, quiero decir, de los discos, toda la secuencia de las películas, con todas las fichas, y además comentarios al margen de una mente verdaderamente lúcida, como la de Carlos Monsiváis. Ok, muy interesante. Aquí tiene hasta letras de canciones. Exacto, sí. Muy interesante. Y ahora, el libro más interesante, así por lo menos por fuera, es este que se llama Así fue nuestro amor, de Irma Dorantes, en colaboración con Rosa María Villarreal. O sea, Irma Dorantes fue la yucateca. Claro. La novia yucateca. La última esposa. La última esposa,
quien escribió este libro. Así es. O sea, ella escribe el libro sobre Pedro Infante. Exacto, y cuenta cómo lo conoció cuando era verdaderamente una niña, andaba entre los 13 y los 14 años y no era el momento, y un poco más grande, que tal vez tampoco era del todo legal en su momento. ¿Cuántos años le llevaba Pedro Infante a Irma Dorantes? Híjole, deben haber sido... Que unos nunca he hecho los 10, números. 20, no, más, 30, sí, más de 10 sí. Oye, menos de pero 20. que hay hasta cartas Sí, y claro. telegramas que se escribieron ellos. Claro. Fíjate que yo tuve oportunidad de entrevistarle en un programa que tuvimos dentro de la escuela que dirigía Casa Azul. Había un programa de las noches de Casa Azul donde entrevisté a algunas personas de la vida pública. Ajá. Y en alguna ocasión tuvimos a Irma Dorantes y en aquella ocasión ella... se cerró un poco al tema de Pedro Infante, no quiso hablar mucho de él, pero a cambio de eso nos regaló este libro y dijo todo lo que tenía yo que decir, ya lo dije, y como yo tenía la impresión que quería darle la vuelta a la página, ya no tenía ganas de estar hablando del tema. Sin embargo, aquí está este documento que cuenta toda la historia, desde cómo se conocieron, la figura de su madre, la presencia, digamos, de la suegra de Pedro, dónde se reunían, las primeras cartas, los primeros acuerdos y el tipo de amor que tuvieron con una hija de por medio, una bebé que quedó pues al cuidado de ella cuando Pedro muere, y lo difícil que es, de verdad, verdaderamente complicado para ella echar adelante después de la muerte de Pedro, porque le cierran todas las puertas. En alguna medida se le considera como la... pues no villana de la historia, pero la no legítima, digamos, ¿no? Claro. Y además el productor, Antonio Matuc, que tenía los derechos de toda la obra de Pedro Infante, pero no solamente los derechos de las películas, tenía la firma para controlar las acciones, vendió los autos, las motos, las empresas, 5 propiedades en diferentes lugares de la República. Este hombre, que era el compadre y amigo de Pedro Infante, le da la espalda a Irma. Entonces Irma se queda sin nada. No, ya exacto. ves. Y entonces tiene que empezar otra vez y es una historia pues de sacrificio, así lo cuenta ella. Clásica historia, ¿no? De la mujer queda desprotegida por no tener en vida pues, lo que le correspondía. El libro está muy interesante porque se oye, se ve muy escrito en forma muy coloquial. Sí. ¿No? Aquí, por ejemplo, dice este libro de Irma Dorantes. Actuaron juntos, ¿verdad? Sí, claro. Hicieron películas juntos, sí. Pedro Infante. Dice Irma Dorantes, la yucateca, el gran amor de Pedro Infante, o el último amor de Pedro Infante. Dice, como compañero, como actor, Pedro fue siempre muy amable conmigo, muy paciente. Yo me aprendía muy rápido los libretos. Era, como dicen, una esponjita. Él solo me daba indicaciones muy generales. Mira, ratón, vas a hacer esto así y asado. O bien, baja poquito el tono, hazte para acá, ríete, ponte seria. En general, no era mucho de dar consejos, sino más bien de corregirme. Así que, aquí dice cómo le pusieron Irma Dorantes, que un productor le dijo, a ver niña, ¿cuál es tu segundo apellido? Me preguntó Brooks. Dice, Martínez, dice, Irma Martínez suena horrible, hay que buscar tu nombre. Dice, ya estaba casi en la puerta cuando me volteé y le dije, mi mamá se apellida también Dorantes. Irma Dorantes, suena bien, pues Irma Dorantes va a ser tu nombre. Y así le pusieron. ¿Qué tal? Irma Dorantes. Está muy interesante. A los que les interesa el cine mexicano y todo, aquí pueden encontrar cosas muy interesantes. Irma Dorantes vive, obviamente, vive en Ciudad de México, me imagino. Es una mujer hermosa, generosa, muy inteligente. Muy bien. Está súper bien. Oye, qué interesante. A ver, me están diciendo que le llevaba a Pedro Infante a Irma Dorantes 17 años. Sí. Que ese es el dato. Ese es el dato. 17 años. Oye, ¿qué otra cosa? Dice él también el libro que era peluquero, que Pedro Infante era. Tenía un montón de profesiones. Totalmente. De hecho, en su casa de Coajimalpa tenía una peluquería, aparte tenía un cine, una capilla construida por él mismo, un boliche. Era un tipo multifacético y le gustaba entrarle. Piloto, motociclista, constructor, carpintero, albañil. Cantante y músico que tocaba varios instrumentos. Actor y amante. Además. Actor y amante. Sí. Pero muy buena gente, ¿no? Claro. Muy generoso. Sí. Yo creo que ese es uno de los rasgos más bellos y más distintivos de Pedro Infante. Hay un montón de anécdotas acerca de su generosidad. Justamente en la casa de Coajimalpa, los días del 6 de enero, el Día de Reyes, eran famosos los regalos que le daba a los niños de la colonia, pero se dice que había cuadras y cuadras y cuadras de niños y él regalando y regalando, o sea, de una generosidad inagotable. Hay muchas anécdotas. Una vez durante la filmación de Nosotros los Pobres, un niño se le acerca con un taco, un niño chiquito, y le dice,
me dijeron que usted es pobre como nosotros, y le da el taco, y dicen que Pedro se arranca llorando, y le dice al niño que dónde están sus papás, y los lleva y les da, creo que la anécdota cuenta que un billete de 100 pesos a los papás del niño, conmovido. Hay otra anécdota donde tenía un zarape, un gabán que quería muchísimo, se lo habían pedido otros artistas, militares, no se lo dio a nadie, y saliendo de una función en Guadalajara, vio un ancianito y pum, luego se lo dio y se lo quitó. Se lo quitó. O sea, de este tipo de hombre generoso generoso. en muchos sentidos, porque hay una anécdota que dicen que una vez lo encontraron tras bambalinas cuchiplanchándose a una señora que trabajaba en la producción, ¿no? La del agua y el café. Sí, exactamente. ¿Cómo está esa? Sí. Pues uno de los hermanos de Ismael Rodríguez, otro director, Joselito Rodríguez, cuenta que en alguna ocasión van a filmar una escena, buscan a Pedro en los estudios, no recuerdo si eran los América, los Churubusco. ¿Dónde está Pedro? Van a su camerino, lo buscan por todos lados y Pedro no aparece. Entonces cuenta Joselito Rodríguez que se mete por los pasillos, los vericuetos, allá tras bambalinas en el foro de cine, y de pronto encuentra a Pedro en situación comprometedora, pero muy romántica, con la señora que repartía el agua y el café entre la gente del foro, adentro de los estudios. Ajá, y entonces, bueno, Joselito Rodríguez pues dice que se voltea y lo deja terminar, ¿no? Ajá. Entonces, cuando sale Pedro, creo que fajándose, le dice, Pedro, pero ¿por qué con la señora del agua y el café? Si tú puedes tener a cualquier mujer de México, así se lo plantea. Y que Pedro Infante le contesta, es que me lo pidió de tal manera. Entonces, no me pude negar, amigo. Lo que de alguna manera nos deja ver que era generoso en más de un sentido, ¿no? En más de un sentido. ¡Qué cosa! ¿Y qué tiempos, no? Oye, imagínate, haces eso. Una demanda, te funan. Claro. Video en Instagram, el escándalo, se acaba tu carrera. Sí, pero Pedro Infante andaba... En aquel momento era como bonito y divertido. Hoy todo mal. Qué cosa. Oye, y la película, Dani, la de Como Caído del Cielo, o sea, no nos la spoilees porque pues imagino que está muy divertida. Y es comedia, ¿no? Sí, comedia. Es comedia. Sí. Entonces, ¿en qué paro? ¿A qué viene Pedro Infante de regreso a la tierra? Bueno, viene a probar si ahora puede dejar de ser mujeriego para entonces sí ganarse el cielo, porque entonces en esta historia él todavía no está en el cielo. Okay. Entonces, bueno, pero fíjate que en esta película también está Angélica María y ella... ¿Angélica María? Sí. Oye. Angélica María, ella trabajó, a ver, aquí el historiador, bueno, no. el fan de que nos diga, pero creo que trabajaron juntos. Ella era muy pequeña en una película, ¿cómo se llamaba, Ignacio? Ella tenía unos 4 o 5 años. Ella debe haber tenido 5 años y no recuerdo la película, pero creo que es algo de Los Gavilanes. Okay. Pero tiene una participación donde canta. Y entonces fue muy interesante porque en esta secuencia que filmábamos, en donde en la película Angélica María es como jurado de un concurso que hay dentro de la ficción. Ajá. Cuando después del corte, Angélica dio unas palabras súper bonitas sobre Pedro Infante y su experiencia personal de haber trabajado con él. Entonces, bueno, pues Angélica María, o sea, digo, haber trabajado con Pedro Infante es una leyenda, ¿no? O sea, Este hombre es así como, como uno de los grandes, y entonces, bueno, tenía como un valor ahí implícito el que estuviera ahí en la película también. Oye, y hablando, ya regresando al mensaje que nos deja, pues no solo la época de oro del cine mexicano, sino las telenovelas y todo, pues nos deja como un formato, ¿no? Del amor es así, la pareja es así, los celos se manejan así, las relaciones son así. O sea, esto habrá, o sea, el cine y las telenovelas y lo que se escribe y el teatro, ¿es un reflejo de lo que vive la sociedad? ¿O es al revés? ¿Son los autores que hacen cine, teatro y televisión los que yo creo que se retroalimentan. O sea, no puede ir sola la sociedad y de pronto los autores en una dirección que no le habla y que no hace eco con el público que está viendo las historias. Yo creo que es de las dos maneras. Lo que sí estoy segura es que, sobre todo en esta época del cine de oro y todas estas historias, los medios de comunicación y la manera en la que el público accedía para verlas, pues eran muy pocas. Era el cine, había que pagar un boleto, o era la pantalla, ¿no? En la televisión. Y entonces era lo que había. Y tú prendías la tele y toda la República Mexicana estaba viendo la misma telenovela. Sí.
¿no? Entonces, no había tanta opción como ahora, que uno puede ser más selectivo con los contenidos que permites que entren a través de tus ojos a ti, ¿no? En ese entonces eran así. Y yo sí creo que las telenovelas sí han, de alguna manera, educado, ¿no? Educado o maleducado, como se quiera pensar, a la sociedad en muchos sentidos. Sí, hace unos días tuviste un programa muy interesante sobre la educación financiera y a través de las películas. Justamente hablaban de nosotros los pobres y cómo la educación respecto al dinero pues dejó huella en la sociedad mexicana. Yo te diría que además de la educación financiera también está la educación sensible, ¿no? Y esa también la marcó no solamente nosotros los pobres, sino pues todo ese momento que se centra sobre todo en este género que se conoce como melodrama, ¿no? Y la figura del macho mexicano. Totalmente. Este es el arquetipo del hombre mexicano o del hombre latino. Y yo creo que todavía lo tenemos cerca con nuestras madres, tías, abuelas. O sea, yo recuerdo mi abuela Kitty, ella era amante de Pedro Infante, pero hablaba de él de una manera, Claro. es que Pedrito, o sea, es que un amor por este hombre, o sea, que era... No era él, era el de las películas, era el personaje macho de las películas. Entonces, ¿cuántas frases también vienen de todas estas historias? El pégame pero no me dejes. ¿Cuántos clichés, ¿no? Donde se relaciona el amor, pero un amor distorsionado. Frases de película que se convierten como en lecciones de vida, ¿no? Sí. Así es. Porque las películas son entretenimiento, Así es. pero mucha gente las toma como lecciones de vida. Justamente. Y se quedan por ahí grabadas. Así es. Oye, y bueno, vamos a ir a mensajes un par de minutitos, pero cerrando este tema, luego se extiende como un Vicente Fernández, que ya no es época de oro del cine mexicano, pero es el ídolo, la música, es el charro, es como la continuación de Jorge Negrete y Pedro Infante, ¿no? Y ahí se trata en muchos casos de, en mi opinión, productores sin imaginación que quieren perpetuar el modelo y ya no es el momento. Le aguanta quizá un poquito al principio, pero la sociedad ya estaba lista para otras cosas. Es decir, Pedro Infante era Pedro Infante en ese momento, en esa época, en ese lugar. Pero el personaje con ese perfil de charro mexicano, Sí. me parece que es una figura que de esa forma se agotó. Claro, por lo menos en las películas, en la Claro. música no, pues Vicente Fernández, pues un Sí, ídolo claro. de la música mexicana. No, pero gran en las cantante. películas se agota porque sí lo intentaron muchas veces. Exactamente. Sí, bueno, lo que pasa es que a la industria le interesa pues ser rentable y a veces repite fórmulas, ¿verdad? Claro, y funcionan. Bueno, pues Pedro Infante, el ídolo mexicano que fallece un 15 de abril de 1957 aquí en nuestra querida Mérida, Yucatán. Seguiremos con nuestros invitados, Ignacio Flores de la Lama, director, escritor y productor de teatro, y también Daniela Zavala, escritora, actriz, productora de teatro, actriz que ha participado en muchas películas de Netflix. Nuestro siguiente tema es el que habíamos planeado originalmente, el tema de la serie Adolescencia y la forma en que se filma lo que se llama plano secuencia, es de un solo tiro, de una sola toma, se hace como si fuera teatro, y eso es mucho más difícil. Pero ¿qué se gana haciéndose así? ¿Por qué vale la pena pagar el precio de algo tan complejo sin un solo corte? ¿Por qué? ¿Qué se logra? Nos lo van a comentar después de mensajes en Fórmula. En un momento,